La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Esto es una batalla. Esto es una batalla. Hay que hacer un plan de batalla cultural, ideológico, internacional, con mucha fuerza, con mucha creatividad. Un plan de batalla. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está también en elaradoyelmar.tv y en elaradoyelmar.blogspot.com. Y en Twitter, en @ungranoDeMaíz y en @elaradoyelmar. Y en el 0416-626-3300, que sigue siendo el punto de encuentro. Qué bueno escucharlos, los había perdido. Deben volver a la radio. Esta era Lilibet de la parroquia Altagracia. Lo recibimos ayer en el 0416-626-3300. Gracias, Lilibet. Y en Aporrea está el programa de la semana con muchas visitas en aporrea.org. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien, Toby? Bien. ¿Saturno? Muy bien. Bueno, vamos entonces a darle de lleno a este texto rojo, texto teórico de hoy que hemos Intitulado Errores de una revolución soberbia. La oligarquía sabe muy bien lo que quiere, lo consigue y lo defiende a sangre y fuego. No escatima crueldad cuando de sus intereses se trata. Ella no tiene confusión, no da cuartel en la batalla por el capitalismo, siempre contra el socialismo. Contra el socialismo emplea todo su arsenal, no ahorra municiones. Va desde el asesinato hasta las más sutiles maniobras de desinformación. Bombas atómicas, veneno, inoculación de enfermedades. Ataca a países y a personas. Arrasa agriculturas, contamina ríos. No obstante, la batalla principal es en el alma de los pueblos y en el corazón de sus dirigentes. Es importante ahí lo siguiente, el capitalismo sabe lo que quiere, tiene su proyecto económico muy bien definido, su proyecto social y su proyecto espiritual, egoísmo, propiedad privada de los medios de producción, sí, mercado, competencia, y tiene muy afinados todos los instrumentos de dominación. Y tiene muy afinados los instrumentos y los tiene instalados en el alma de la población y de los dirigentes, de ellos y los de nosotros también, porque es una constante lucha de los dirigentes revolucionarios en contra del capitalismo que los habita. Eso es así. Y no se está con apuro, porque el capitalismo es viejo y está añejo ya y sabe más por viejo. Y acordándose que el capitalismo es la mutación de los otros sistemas de dominación, o sea que está instalado en el alma de hace mucho tiempo. Y ese hospedaje tiene un contrato leonino, ¿no? Porque niega al individuo, niega a la razón, niega a la conciencia. No nada más que niega la conciencia, ¿no? Es que instala su conciencia y sus valores egoístas. Y además de eso crea los instrumentos, como decía Cano, que justifican todas las agresiones que ellos han cometido contra la humanidad, la OTAN, la OEA, la ONU, incluyendo el episcopado, la alta jerarquía de la iglesia, que son instrumentos de dominación y de colonización de la mente, fundamentalmente. Dijimos al comienzo que el imperialismo es agresivo, asesino, criminal, en fin, pero su mayor arma está en que da una pelea en el alma de las masas, una pelea ideológica. O sea, su traje de ovejita es el más peligroso. Exactamente, y es el que hoy está siendo más efectivo, es invisible, ¿no? Porque decía un pensador de esto que la principal arma de la dominación es la mente y el alma de los dominados. No puede haber dominación si los dominados no la aceptan y no están colonizados por eso. No tienen el alma envenenada por el sistema. Y decía Marx, y no era en vano,
que la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Claro. Es dominante porque migra hacia allá. La agresión a los potenciales peligros comienza temprano. Ya decía el Che que el imperio tiene un fino olfato para detectar a sus enemigos. Percibido el peligro, activa los mecanismos inconscientes que ha inculcado durante años en la población objetivo. La televisión, las novelas, las series, la propaganda son la primera línea de este ataque. Se encargan de instalar en el inconsciente bases, estructuras que en su oportunidad serán reflotadas. Así aparecen valores, conductas, terrores manipulables para la defensa de los intereses capitalistas. La televisión es detonante de estas conductas. Eso está... Y ahora Internet también. Sí, pero eso está, ¿cómo se llama? Ya conocido por los otros. Cuando llegan y activan de que van a meter a un marginal en los cuartos que te sobren en tu casa y van a llegar... que está un carro. Bueno, no llegaron a decir que los bombillos estos, los denigrados bombillos, ¿verdad? Eran unas televisiones que mandó Fidel Castro para él observar lo que hacía todo el mundo en las casas. Sí. Imagínate tú. Y no decían antes que los comunistas comían niños. Sí. Y se alimentaban de la sangre de los buenos. Todas esas cosas, tú dices, son absurdas, ¿verdad? Pero activan esos mecanismos que te hacen una conducta. Sí, sí. No, y como dice aquí, todos esos mecanismos inconscientes que han inculcado durante años, en el fondo lleva es que los pobres y los humildes defiendan la propiedad de los medios de producción. O sea, la defiendan por ellos, por los enemigos, que de su misma clase. No, y eso confundido con los conceptos de patria y que aquí caemos todos y no sé qué más. Los sectores de la sociedad afectados por la manipulación, la clase media principalmente, actúan como un ejército pasivo a favor del capitalismo. Apoyan las acciones más crueles contra el enemigo ficticio que han instalado en sus psiquis. Siempre será el odio a lo diferente, a los pobres, a una raza, a los habitantes de un país vecino, judíos, negros, árabes, chavistas, motorizados, a los comunistas. Todo puede ser útil para producir la movilización maquinal de segmentos sociales. Sobre el miedo, el terror inconsciente, justifican acciones irreflexivas. Así se explican comportamientos absurdos, monstruosos en la Alemania de Hitler, en la Colombia de Uribe, en San Cristóbal o en San Diego. Bueno, ahí está un elemento que hay que tomar en cuenta, fundamentalmente que la lucha hoy está sustentada en desplazar los valores y la cultura de la dominación y construir valores morales y éticos que verdaderamente hagan del ser humano un ser digno y ejemplar, como referencia pues, para preservar la especie humana. Mira, una de las cosas que estuve leyendo en estos días fue que cuando es derrotada la Alemania nazi, de las cosas crueles que habían allí, encontraron unas minas que ellos tenían ocultas, barriles con oro, pero era con dientes de oro. Sí. Una cuestión espantosa que hacían, que justifica el fascismo. Claro. La revolución, en su soberbia, está cometiendo el error de desatender el alma de los desposeídos, de los humildes. Confiada en un pasado luminoso, no termina de entender, de dar la batalla en la psiquis colectiva. Ajá, primer paso. Primero, la soberbia es creer que el apoyo va a ser siempre incondicional. Hagamos lo que hagamos. Hagamos lo que hagamos o no hagamos lo que no hagamos. Entonces, fíjate tú una cosa, eso por un lado. Creer y desconocer. Creer y desconocer y abandonar las cosas. Y la soberbia es lo que a mí me agrada, tiene que agradarle a la gente, ¿verdad? Y la gente tiene que votar por nosotros porque nosotros le dimos esto y aquello, ¿verdad? Y tiene que ver en algo que también es la falla de origen, ayer hablábamos, la falla ideológica de esta revolución, que es despreciar el estudio, despreciar el análisis. Algo que la derecha, la oligarquía, el imperialismo, lo venimos diciendo, lo tiene clarísimo. Recordamos siempre cuál es el campo de batalla que ha elegido el enemigo, el alma, la psiquis, la psicología de los pueblos. Es la primera línea de ataque, dice acá, ¿no? Y es la primera línea de defensa del capitalismo. Cuando se reúnen en el Pentágono para analizar la guerra de Irak, de Afganistán,
¿Qué vamos a hacer con Venezuela? Se reúne un comité multidisciplinario donde hay sociólogos, psicólogos, abogados, de todo tipo, no solo militares y no solo dirigentes políticos del bipartidismo estadounidense. Bueno, eso nosotros no lo hemos entendido y no estamos dando la pelea, por eso es que somos derrotados ahí. Y lo subestimamos por esa soberbia marginal. Dale, pues. Su sistema de propaganda es rudimentario. El de la revolución, ¿no? Ajá. Pedante. Y su sistema educativo también. Arrogante. No alcanza a percibir la agresión. Se guía por el principio. Si a mí me desagrada, le desagrada a todos. Tiene que ser así. El chisme toma el lugar de los argumentos. Los valores del capitalismo son nuestros valores. La solución individual sustituye a la respuesta social. La farándula reemplaza a la política rigurosa. El circo falsifica a la reflexión. Sí, bueno, eso es lo que nosotros decimos. Ahora, eso va a la realidad, ¿verdad? A confrontarse con la realidad que es las elecciones estas dos que hubo, que no se pueden despachar. Fue un triunfo democrático. No, si esa era una confrontación entre el socialismo de Chávez y del Plan, claro, y el capitalismo, y una confrontación violenta, y la masa de esos sitios se fue con la violencia. Entonces, ¿dónde está la autocrítica nuestra? Nosotros decimos que es una posición soberbia que fracasó ahí y que debe ser rectificada y considerada, porque si no nos va a traer otros fracasos en el futuro. Sí, y que es la misma soberbia que hay en otros ámbitos más importantes. No, y nos va a traer primero otro fracaso. Y ahí hay que estudiar varias cosas. Primero, las encuestas no sirven para nada. Esas encuestas nos están estafando. Debían de poner preso a esos tipos que hacen las encuestas por mentirosos. Schemmel tiene que ir preso. Tiene que ir preso por mentiroso. Siquiera unas 3 horas preso. Ahora está, sí, unos minutos. Sí. En una patrulla. Es una medida ejemplarizante. Sí. Lo otro, ahora están posicionando la encuesta de que la mayoría del pueblo, cerca del 75%, está en contra de las sanciones del gobierno de Estados Unidos. Guarda si no es al revés. Pero fíjate que no, en serio. Acuérdense cuando decían el 90% está en contra de la guarimba y el 90% votó de San Cristóbal y San Diego votó por las guarimbas. O sea que, ¿en qué se cree más? ¿En la realidad o en las encuestas? Pero dele pues. Esa es una primera enseñanza. Si no analizamos eso y tomamos la actitud y de atacarnos a nosotros, a los mensajeros que decimos eso, y salen unos pendejos ahí inventando, están contra Maduro, y no, pana, nosotros lo que estamos es defendiendo lo que viene después de Maduro, después del azul. Primero éramos rojos, ahora azul. Lo que viene después es fascismo. Hay que ponerle ahí la bandera pirata, la cruz gamada. Sí. Eso es lo que viene después. ¿Cómo nosotros vamos a estar contra Maduro? La gran batalla nuestra es porque rectifiquen este acuerdo de pendejos que nos van a llevar al matadero a todos. Sí, por lo general las revoluciones siempre han sido derrotadas antes de la acción violenta por la vía de las acciones de las ideas, de la manipulación de la conciencia de los humildes fundamentalmente, que lo capturan y lo ponen al servicio del fascismo. Y los dirigentes. Dale pues. De esta manera, bajo esta óptica, se imagina que la guarimba debe ser rechazada por toda la sociedad, que la muerte de motorizados o de guardias que levantan la guarimba debe ser rechazada por todos. De allí que si un alcalde aupó a las guarimbas y lo destituimos, en las próximas elecciones debe salir su grupo con las tablas en la cabeza. Y, oh sorpresa, esa masa afectada por las guarimbas, donde asesinaron motorizados con métodos viles como la guaya, vota en masa por los guarimberos. Se llama al mundo científico a que investigue eso, que nos dé conclusiones. Sí, y Toby decía, de lo obvio, ¿no? Toby decía sobre el ataque a los revolucionarios, y no solo a los revolucionarios, lo cual ya es grave, ¿no? Porque se ataca a los revolucionarios mientras se concilia con los verdugos del pueblo, con el capitalismo local, criollo, imperialista. Hay algo peor ahí, porque bueno, de última, si el problema es Toby Valderrama, lo sacan a Toby Valderrama y se resolvió la realidad. No, el problema es que están atacando años de estudio, años de análisis de la realidad,
pensando de que en la superficie se puede resolver todo con un par de encuestas y golpes de efecto. Ese es el grave problema que estamos teniendo hoy. No tenemos un rigor para estudiar lo que nos está pasando. Avanzamos, como era aquello que decíamos, en un retroceso que no tiene freno, ¿no? Que no tiene retroceso. No tiene retroceso. Seguimos avanzando, dándonos golpes, palos. No entendemos por qué el pueblo reacciona como reacciona ante esas medidas que tomamos, pero no rectificamos, seguimos para adelante. Cayéndonos a fantasía. Siga pues. En el fondo, es una alerta de que algo va mal en la revolución, que algo debe ser corregido. Es necesario revisar nuestra conducta, entender que no estamos a la altura de la guerra por el alma de las masas. Y dejar la soberbia, ¿verdad? Ahorita no, cuando uno dice esto, entonces dice, no, el pueblo está con nosotros y no sé. El pueblo sabrá. Hay que dejar la soberbia, tener un poquito de humildad, ir al análisis con esa actitud. Decir, por ejemplo, ¿cuál será la situación en Mérida? Sí. ¿Cuál será la situación en Chacao? Entonces, porque dice, vamos a sacar al alcalde de Chacao. No, por ahí no es la cosa. ¿Cuál será la situación en Anzoátegui? ¿Cuál será la situación en todo el país? Bueno, hay que tener un poquito de humildad y sentarse a reflexionar y ver los errores. Esa ha sido la prédica nuestra desde que empezamos a recibir palos. Que dijimos, señor, no se pueden estar reuniendo con Lorenzo y Cisneros, diciéndole que van a subir las fuerzas productivas junto con ellos. Fíjate donde repercute en el alma. Además es escuela de Chávez esa enseñanza. No, y además que nos estafaron con esa propuesta de subir las fuerzas productivas, porque hasta ahora todavía no aparecen por ningún lado. Lo que subieron fueron las fuerzas ideológicas, ¿no? Sí. La ofensiva ideológica del enemigo, en el campo chavista. Bueno, ahí vienen un par de preguntas que es interesante. Y subió todo. Vieron las fuerzas productivas. Y los precios. Podríamos preguntarnos, para estimular la reflexión, si las guarimbas, su alto apoyo, ocultado por encuestas chimbas, se relaciona con errores en el enfoque de la batalla, en la apreciación del enemigo y de sus armas, con la pérdida de contorno de la revolución, con la flojedad en el enfrentamiento ideológico, con errores políticos, con la castración estratégica. Sí, ya no podemos seguir con esto. No, los guarimberos son poquitos. Primera mentira que se cae. Segundo, esos son unos mercenarios que le están pagando 5 millones diarios para que se queden ahí. Mentiras. Otra mentira más. Entonces, hay que ver, por ejemplo, que los derrotamos. Otra mentira más. No, pero por ejemplo, fíjate, las mentiras tienen patas cortas en política y los errores teóricos después se transforman en unas tempestades. Un monstruo, sí. Pero, ¿qué repercusión, por decir algo, tiene la alianza con las compañías gringas que sustentaron el sabotaje petrolero? La Halliburton, Lumber, de uno de los jefes de las invasiones a Irak y artífices del 11S y del 11S, Cheney. ¿Qué relación tiene eso con el triunfo del fascismo en 3 elecciones ahí, San Diego y San Cristóbal? Triunfo avasallante. ¿Avasallante? Pero eso no tiene relación. Entonces, esos 2.000 millones no tienen relación con esas derrotas. Y las derrotas que se barruntan. Eso es importante porque lo de Halliburton está en la superficie, es inocultable. Pero perdone ahí, sí. Pero ahora viene un programa, va a salir el programa donde tratan eso, sí, que está en Aporreja muy bien, de Rosa Natalia. Y viene el programa que van a discutir Rosa Natalia y Rodolfo. Sí. Eso hay que oírlo, eso es un clásico. El gran Rudy. Y tiene mucha valentía, porque mientras todo el mundo está aplaudiendo esa alianza, qué bueno, la plata que nos va a entrar, vamos a reunir las misiones y gastar la plata, y aquí está, entregando eso, llega esta Rosa Natalia y Rudy y dicen que volvimos. Sí, volvieron. Hicieron triza el no volverán. Y es más importante ese volvieron que el volvieron a Miraflores de Ramos Alú y el otro. Porque este es el propio que agarra los testículos y los aprieta. El propio imperialismo.
Oye, por cierto, de eso leí ayer un artículo, no decía quién aporrea, justificando la Halliburton y... Ah, ¿en serio? Sí, diciendo que bueno, que así uno se le mete el enemigo en sus entrañas y lo conoce. El entrismo, el famoso Otra entrismo. expresión de la soberbia. Ese parece Maquiavelo. Sí. Siga pues. Podríamos preguntarnos también si ese apoyo a la guarimba en la clase media tiene su correspondiente en una pérdida de simpatías por la revolución en la base natural chavista. Podríamos relacionar ese comportamiento con los acuerdos en las mesas económicas o la alianza torpe con las compañías petroleras gringas, agentes del sabotaje petrolero, o con la incoherencia del discurso del gobierno, con la voracidad de dólares y la falta de mesura en el consumo. Sí, eso es lo que quería decir en el comentario anterior, que lo de Halliburton se ve como muy evidente, ¿no? De la entrega ya descarada de la revolución, pero no se ve como una consecuencia de todo lo que vino haciendo el gobierno desde hace un año para acá. Lo primero que hicieron, llamar en un supuesto momento de dificultad a los oligarcas, a los asesinos de Mendoza, Chávez, exacto, y Cisneros, para resolver los problemas del socialismo. Sí. Ahí tenés las consecuencias. No, y cuántas veces no denunció Chávez, por ahí debe estar en ese aló presidente, a Halliburton en especial, particularmente, como coautora de la preparación psicológica de las masas para invadir Irak, y destructora para construir, porque es como Nerón que financiaba los incendios y tenía los bomberos. Ahora fíjate, esto que es, según lo que dice Cano, es una alerta temprana al gobierno. Por ese camino vamos para el barranco. Señor, la conducta nuestra ha producido en la realidad una reacción adversa que podemos suponer que hay una reacción equivalente en las masas nuestras. Claro. Entonces, oye, hay que corregir, por lo menos siéntense pues, no nos despachen con dos palabras y que pasguatadas y no sé qué, y sospechas y tal. Vamos a discutir. No, ni siquiera con nosotros, discutan ellos allá, pero siéntense a reflexionar, chicos, ahí no hay un ministro, un secretario, alguien que llame. Algún que hijo diga, de Chávez. Algún hijo de Chávez que diga eso. Lo que están, bueno, no hablo más. Mejor. Vamos a rematar. ¿Cuándo? ¿Qué esperan para llamar a ese general de la noche, barrera formidable a la manipulación oligarca que es la hojilla, Mario Silva? ¿Cuándo? ¿Qué esperan para formar un alto mando civil militar de dirección de la batalla por el alma de las masas? Fíjate, el papel de Mario Silva en este momento y de la hojilla es muy importante, porque Mario Silva construyó la habilidad de responder a todas las deformaciones mediáticas de la derecha. No se mete con lo estratégico, esa es labor de otra gente, pero no pueden dar un paso porque le desmontan. Entonces es muy importante, no hay razón para que no esté ahí. Te voy a decir algo, hay algo más importante que eso, que la habilidad técnica en la batalla mediática concreta. Su cercanía con los sectores populares, su credibilidad y queribilidad, su chavismo irredento, su conexión con la masa chavista. Además, como un homenaje a Chávez. Y eso, que en medio de esta batalla tan fuerte y tan evidente de que le estamos perdiendo, es otro signo de soberbia que siga Mario fuera de la televisión. Así. No, y lo otro que decía allí, pues que es la segunda fase, que es la constitución, la conformación de una dirección política que evalúe, que diagnostique, que le haga seguimiento a todas las acciones del gobierno para enmendar, corregir y bajar línea a la masa. Proponga. No, pero espérate, esa existe. Esta es una comisión especial para el estudio de la manipulación en el alma. Para enfocar ahí en donde debe ser guerra. Ahora, otra cosa, lo que dice Saturno, yo lo entiendo, que funciona mal, que no se reúne, que no tiene imagen, eso es otra cosa, hay que perfeccionarla. Pero se trata de darle una importancia a la lucha por el alma. Entonces eso es una comisión, como decía al principio, donde tiene que haber psicólogos, tiene que haber artistas, tiene que estar Luis Britos, Arle Herrera, no sé quién, y tal, y tal, y tal. Sí, claro. Y algunos importados, si se puede. Vámonos. Hasta mañana. En esto que hemos intitulado Horror a la oligarquía, donde quiera que esté, como quiera que se vista. Joda. La Escuela El Arado y el Mar presentó
El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad.